Hola, acá estamos, continuamos con el capítulo número 12 de Mateo. Dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron, «Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¡Wow! Siempre veo que parecía como que los fariseos estaban detrás de Jesús todo el tiempo observando para criticar, todo el tiempo, y Jesús todo el tiempo explicando, enseñando, todo el tiempo también de alguna manera estableciendo límites. No los agredía, pero les decía lo que decía la palabra. ¿Ustedes no leyeron la palabra? Fascinante, fascinante. El hombre de la mano atrofiada. Al salir de allí, Jesús fue a la sinagoga del lugar. Allí había un hombre que tenía atrofiada una mano. Para poder acusar a Jesús, algunos le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Él les respondió, ¿quién de ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en día de reposo, no va y la saca? Y un hombre vale mucho más que una oveja. Por consiguiente, está permitido hacer el bien en los días de reposo. Cómo ellos buscaban tentarlo, tenderle trampas, ¿no? a Jesús con la palabra. Me acuerdo mucho de lo que fue el desierto y Satanás usando los versículos, ¿no? Las mismas escrituras para desviarlo, ¿no? del propósito que tenía Jesús aquí. Y los fariseos haciendo lo mismo. Los fariseos también a veces somos nosotros, ojo, los estudiantes de la fe, de la palabra, que creemos que lo sabemos todo. Hacer el bien me gustó. Está permitido hacer el bien en los días de reposo. Me encantó. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano le quedó tan sana como la otra. Pero los fariseos, en cuanto se fueron, conspiraron para matar a Jesús. O sea, a Jesús lo querían matar las mismas personas que enseñaban en las sinagogas, ¿no? Los maestros de la palabra. El siervo escogido. Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Versículo 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Un día le llevaron un endemoniado ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego y mudo podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Los fariseos al oírlo decían, este expulsa los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Otra vez. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. Así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo.
Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién los expulsan los hijos de ustedes? Por lo tanto, ellos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, también su fruto es bueno, pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Miren el poder que tienen las palabras, cómo Jesús lo deja tan claro. ¿Cuántas veces se nos va la lengua, decimos, ¿no? Aconsejo leer Santiago 3. Pero tenemos que pensar antes que hablar. Seamos cuidadosos con nuestras palabras. Yo siempre digo, porque también algunos dicen, bueno, pero sos hipócrita, entonces sí te vas a contener porque decís una cosa pero pensás otra. Y yo he respondido de esta manera. Hay veces que mis pensamientos pueden ser muy fuertes. Es más lo que pienso que lo que digo. Me reservo muchas de las palabras y me las guardo para mí. Digo poco en comparación de todo lo que pienso, pero más que nada porque sé lo que puede causar las palabras en otra persona. Entonces yo sé que si digo algo soy esclava de mis palabras. Y acá lo dice, uno va a ser o reivindicado, ¿no? O condenado. Y de lo que yo pienso, siento, de eso me encargo con Dios. Él trabaja conmigo en esa área. Entonces, seamos cuidadosos. Y más que nada cuando uno tiene una autoridad, ¿no? Sobre las almas, sobre todo. Hay que tener mucho cuidado. Ser muy cuidadoso, ¿no? No sé cómo más decirlo, pero cuando enseñamos, cuando escuchamos, los que lideran, hay que ser muy cuidadosos. La generación perversa demanda señal, versículo 38. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Ay, yo esta parte no la entiendo. ¿Cuántas más señales necesitaban, no? Es verdad que lo que decían los profetas anteriores que hablaban de Jesús, no van a ver, no van a entender, no van a escuchar. Porque si hubo más señales y más milagros en ese momento, ¿qué más estaban pidiendo, no? ¿Qué más estaban reclamando, no? Es algo increíble, me sorprende. Pero él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón.
Me acuerdo que yo cuando leía todas estas palabras, estos versículos, decía, ay, cómo me hubiese gustado estar en la época de Jesús, caminar con Él, escucharlo, verlo. Yo no hubiese levantado ninguna piedra en su contra, yo no hubiese hecho tal cosa, seguramente hubiese estado a los pies de la cruz con esas mujeres, pidiendo por Él, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar que yo sentí al momento de leer estos pasajes, y después me las mandaba, pecaba, me enojaba, he maldecido también, ojo, no he sido muy buenita, he tenido mis cosas, ¿no? De mismo enojo, nunca fui a hacer daño a nadie, jamás, pero era de, bueno, recibo el golpe, te lo voy a devolver de alguna forma, ¿no? No sé cómo explicarlo. Mi boca, mi lengua karateca, como dice una famosa artista argentina. Entonces, bueno, miren si no tuve... Yo cuando digo que le di trabajo al Señor, le di trabajo al Señor. Y creo que aún le sigo dando. Entonces me pongo a pensar, lo estoy crucificando al Señor todos los días con mis acciones también. No es necesario que vaya y le clave los clavos en la cruz. Cada vez que yo hago algo en contra de una persona o hablo mal de otra o no obedezco o no hablo de Jesús o no predico, causa algún daño, algún perjuicio, calumnio, no sé, todo lo que ustedes se puedan imaginar que puede pasarnos, cada vez que yo hago algo de eso, crucifico al Señor. Entonces, no soy mejor que esos fariseos, conocedores de la palabra, los saduceos y los escribas y todos los que estaban en esa época, porque yo también peco y lo crucifico al Señor a diario. Hay que hacerse cargo, ese es el tema, ¿no? No todos se hacen cargo de sus acciones. El espíritu inmundo que vuelve. Versículo 43. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y entran allí, se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así también le pasará a esta generación malvada. Cuando nosotros, es verdad eso, hay muchas personas que llegan a Jesús de una manera, ¿no? Y se arrepienten de sus pecados y cambian. Y vos ves, ¿no? Que hay restauración hasta incluso familiar, un montón de cosas positivas y muy lindas y muchas bendiciones. Si en algún momento esa persona vuelve a caer, ya sea, no sé, con alguna adicción o lo que fuere, les puedo asegurar que es peor después cuando uno lo ve. Es cierto que cuando uno vuelve a abrir puertas que ya cerró, el enemigo ya no viene él solo, viene con sus secuaces, así que hay que estar siempre alertas, ¿no? Siempre atentos. Versículo 46. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús hablaba con la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Amén. Siempre hubo mucha controversia con este versículo, ¿no? Se ha usado de diferentes maneras. Cuando me tocó enseñarlo, busqué muchísima información en aquel instante y llegué a la conclusión de que el Señor no es que los estaba echando ni a su madre ni a sus hermanas, sino que estaba de alguna manera diciendo todos los que hacen la voluntad de mi Padre son mi familia. No quiso, creo yo, entender, ojo, voy a ser muy cuidadosa
lo tomo como para mí primero, no es que sea la verdad absoluta, sino como yo lo entendí en mi vida, de que a veces hay personas que por ahí no sé, pueden llegar a querer tener lugares privilegiados, cercanos a alguien, y el Señor pone en esa categoría de que todos somos iguales. Él es mi hijo, Él es mi hermano, Él es mi esposo, Él es mi padre. Él de alguna manera nos está enseñando que cubre todos los espacios en nuestras vidas. Hasta incluso, en mi caso, que mi papá falleció muy, muy joven, es mi papá. Entonces, lo entendí de esa manera. No quiero decir que María y su familia hayan querido buscar algún tipo de beneficio. No estoy diciendo eso. Lo analicé desde otro lugar, a veces por circunstancia. Por eso cuando yo digo que la palabra, perdón, de Dios nos habla a todos de maneras diferentes. A mí en su momento me habló desde ese lugar. También el Señor nos conoce a todos. Yo he tenido bastante soberbia, he tenido ego, he tenido orgullo. Entonces a mí me va a hablar desde ese lugar, desde mis debilidades. No te subas a un caballo, no te la creas. No sos más que nadie, ¿entendés? Una cosita así entiendo yo de que el Señor, por ejemplo, me habló de esa manera. Y también me situaba, ¿no? En ese momento a Jesús lo seguía una multitud y es obvio que acercarse a Él iba a ser muy, muy difícil y que tal vez una persona, ya sea su mamá, su familia, le va a decir a otros, estoy acá, avisarle. Yo haría lo mismo si no sé, si mi hija el día de mañana está haciendo algo para Dios y hay mucha gente y no puedo llegar a ella, avisarles. Pero bueno, son ejemplos que voy dando, ¿no? Pero vuelvo a decir, la palabra del Señor es muy personal. Uno puede situarse, como dije, en el tiempo, en la historia de la nación, en este caso de Israel, en su geografía para poder entender por dónde andaba el Señor en esos tiempos, en los lugares que visitaba, las costumbres, como el tema también, como les dije, que estaban bajo el régimen del Imperio Romano. Uno puede situarse para poder comprender el contexto, pero el mensaje que deja la palabra es muy personal, porque es Dios hablando, y Dios nos habla a cada uno con la misma palabra de diferente manera. Es así. Por eso siempre digo que la Biblia no es un libro. La Biblia es vida, porque cobra vida cuando la empezamos a leer. Bueno, llegamos al fin de este capítulo. Nos estamos viendo en el próximo. Gracias por acompañarme hasta este momento. Espero que haya sido de bendición, como lo es para mí, porque siempre aprendí y entendí de que lo que yo estoy compartiendo, como decía la palabra anteriormente, que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar. También primero es para mí, porque a mí es a la primera que el Señor corrige, enseña, confronta. Así que lo que yo suelto, sé que no vuelve vacía porque es a mí primero. Así que bueno, gente, les deseo que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, que los acompañe, que los proteja de todo y no se olviden de darle gracias al Señor por otro día más. Cada día, como decía anteriormente, tiene su propio afán y bueno, confiemos en Él y llevemos y crucifiquemos en esa cruz, ¿no? Toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, nuestras dolencias, enfermedades, preocupaciones, no sé, todas las que puedan existir, depositémosla en esa cruz y dejémoslo a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro amado papá, obrar. No seamos nosotros impedimento para Él. A veces somos nosotros la piedra de tropiezo en el poder y en la acción de Dios. Un abrazo a todos. Chao, chao.